Buenas tardes, profesor. Eh, este trabajo de investigación se hace referencia a las políticas nacionales de las diferentes instituciones educativas en nuestro país, con referencia en la materia de análisis de políticas educativas nacionales e internacionales de la maestría en educación, que le imparte el profesor o el maestro Ángel Ricardo Cruz Velasco. Empezaré este trabajo a partir de los organismos dictaminadores de la educación en nuestro país, que son tres: el COPAES, la ANUYES y el FIMPES, o la FIMPES, que es la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior. Empezaré con el COPAES. ¿Qué es? Es una asociación civil cuya misión es contribuir al aseguramiento de la calidad de los programas académicos que ofrecen las instituciones públicas y privadas de México. Organización cuyo fin es acreditar programas académicos de educación superior que ofrezcan las instituciones tanto públicas como privadas. ¿Qué reconoce? Bueno, la COPAES reconoce, lleva a cabo el reconocimiento formal de las organizaciones, acredita y demuestra que tengan la idoneidad, la calidad y la confiabilidad de sus procesos, los resultados, desarrollan funciones con base a los lineamientos del marco general para los procesos de acreditación y los programas académicos de nivel superior. Pero no solo se basa en evaluar o dictaminar solamente a una parte de la institución. Revisa, evalúa y dictamina sobre el personal académico, estudiantes, plan de estudios, evaluación del aprendizaje, formación integral, servicio al apoyo al aprendizaje, vinculación, extensión, investigación, infraestructura, equipamiento, gestión administrativa y financiera. Por otro lado, la ANUYES hace un diagnóstico evaluativo y mediante un comité de expertos. Es una organización no gubernamental que agrupa instituciones mexicanas públicas y privadas. ¿Qué hace la ANUYES? Bueno, desarrolla investigaciones sobre la educación superior, forma a los profesores de este nivel, genera innovaciones educativas en el mejoramiento de la educación superior, publica la revista de educación superior, promueve la calidad de las instituciones que agrupa, realiza estudios estratégicos, apoya el intercambio interinstitucional, establece convenios con el extranjero. ¿Cuál es su finalidad? Bueno, su finalidad es certificar a estos institutos de educación superior, ya que tiene una amplia experiencia al respecto porque ha participado en la fundación de otras organizaciones para la calidad de la educación, como la Comisión Nacional de Evaluación de la Educación Superior, los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior. ¿Cuál es el proceso? Bueno, el proceso es, primero la escuela hace la petición formal o la institución al ingreso del Consejo Regional de las ANUYES, indicando qué documentación se va a necesitar. 2, designa un comité de expertos. Ese comité de expertos analizará los documentos presentados, posteriormente va a visitar la institución, después ese comité elabora un diagnóstico evaluativo sobre la calidad de la institución y 6, el Consejo Regional se basa en el reporte de los expertos para presentar un informe final donde este consejo deliberará si la institución puede estar interesada o cumple con todos los requisitos para entrar o ser parte de la ANUYES. Vamos con el FIMPES. ¿Qué es el FIMPES? Bueno, es una asociación civil que se forma en el 81 para certificar la calidad del sector privado. Un ejemplo que tenemos, bueno, es la UDM, y aquí nos explica que, bueno, la federación, el FIMPES, agrupa a las mejores universidades privadas del país. Con más de 3,000 universidades privadas, 108 pertenecen al FIMPES, 32 cuentan con registro de excelencia. Ya no estamos hablando de calidad, sino de excelencia. El proceso de acreditación es muy exhaustivo, implica cumplir con 19 criterios, 135 indicadores de calidad. Cada uno es verificado por este grupo de expertos que también tiene. Y bueno, la acreditación FIMPES se llama lisa y llana porque no hay otra manera, porque cumple con el 100% de todos los criterios. Y aquí tenemos una tabla comparativa entre la filosofía institucional, planeación, normatividad, evaluación, investigación, difusión cultural. El objetivo que cada una de estos organismos nacionales tienen para la evaluación, el criterio, la integración de la educación media superior o de la educación superior. En la cuestión de los organismos internacionales, pues tenemos el Banco Mundial, la UNESCO, la UDEC, el BIP,
Son 4 organismos internacionales que ejercen influencia, como lo hemos visto, en las políticas educativas. Evidentemente, de los países subdesarrollados, especialmente en la educación superior. Nuevamente recaemos en este punto. Estos organismos se basan en 4 ejes de análisis de la política educativa: calidad de evaluación, educación básica versus educación superior, diversificación de opciones educativas y fuentes de financiamiento. ¿Cuál es la importancia de las recomendaciones que hacen estos organismos internacionales? Simplemente tener injerencia en la educación, en las políticas educativas, así como las reformas que se hacen estructurales en cada país. Es importante manejar, por ejemplo, la línea o líneas políticas de política pública para la educación media superior. Bueno, en un principio, esta política pública supuso a las escuelas como si todas tuvieran la misma condición de operación, es decir, la misma infraestructura, la misma administración, la misma cantidad de alumnos en las mismas condiciones socioeconómicas. También podríamos llamarlo en las mismas condiciones de aprendizaje, de edades, etcétera. No tomó en consideración que estas disparidades ahondarían en la inequidad, incluso promoverían paulatinamente la privatización de la educación, que finalmente es algo o es un objetivo del gobierno, la privatización. En cuestión de la propuesta educativa en el sexenio actual, se considera de manera prioritaria que se deben de reconocer las necesidades y condiciones reales de los estudiantes, y con base en ello se definirá el perfil de ciudadano que se requiere formar, las rutas que deberán implementarse desde el sistema educativo que favorezca la formación integral, esto es importante, una formación integral, y la reducción de las desigualdades sociales, que permita consolidar la calidad y equidad en la educación. Algo trascendental que tenemos que tomar en cuenta también son las reformas que se hicieron estructurales desde la Constitución al artículo 3º constitucional hasta la Ley General de Educación. Basados en el artículo 3º constitucional, hablamos del año 2013 o del periodo 2013 al 2019, cuando fueron las modificaciones del artículo 3º, 2 de las cuales han tenido implicaciones radicales en el sistema educativo, pues no solamente hubo un cambio de concepto, sino que introdujeron nuevas ideas sobre el funcionamiento y enfoques de la educación en el país. Dentro del sexenio de Peña Nieto, el 15 de mayo, para ser precisos, del 2019, ocurrida la administración federal, ya que encabezaba López Obrador, recordemos que esta parte de las reformas estructurales se hace en el sexenio de Peña Nieto, entra López Obrador, se hacen otras reformas para modificar no solo conceptos, sino darle encauzar a la nueva escuela mexicana. Hay cambios profundos en la Constitución porque hay 3 derogaciones bajo la clasificación. La primera corresponde a un párrafo del texto central que señalaba la conceptualización de la calidad educativa. Entonces, en ese momento, el texto, el artículo decía: el Estado garantizará la calidad de la educación obligatoria, de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garantice el máximo logro de aprendizaje de los educandos. Cuando se hace esta reforma, se cambia y determina, el párrafo anterior dejaba en claro que la calidad se asocia a 4 elementos que deben desembocar en el máximo logro de aprendizaje de los estudiantes, y que automáticamente está dado por los resultados que obtiene en las pruebas estandarizadas. Ya hemos hablado de la prueba PISA, que se ha determinado a nivel internacional, que son los medios para evaluar la calidad de los países en vías de desarrollo. Al separarse la nueva concepción de la educación de esta idea, el párrafo derogado de la reforma del 2019, lo mismo ocurre con el último inciso de la fracción 2, será de calidad con base en el mejoramiento. Al salir estos 2 apartados del texto constitucional, se abandona la idea de la calidad educativa. Y de hecho hay partes de las reformas donde habla de la excelencia. En cuestión de la normatividad, con respecto a la Secretaría de Educación Pública, nos basamos en la Ley General de Educación. Dentro de la Ley General de Educación, bueno, teníamos en un momento el derecho a la educación de calidad para todos. Garantizar el derecho a todos implica que el Estado asegure a todas las niñas, niños, jóvenes encauzar y que sea la educación obligatoria. Sin embargo, hay una diferencia ya. Este es un texto anterior.
porque con las reformas, si ustedes ven aquí, estamos hablando de la Ley General de Educación en el 2018. En el 2018 conceptaba todavía la educación. Y para 2019, cuando se hace la reforma ya con López Obrador como presidente, hablamos de el Estado prioriza el interés superior de las niñas y niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación, pero no nos menciona calidad. En el artículo 8, ya pasando al artículo 8 de la Ley General de Educación, en la fracción cuarta, vemos cómo cambia el artículo 8 de la Ley General de Educación. Será de calidad, entendiéndose por esta la congruencia. Y abajo ya en la reforma, el Estado está obligado a prestar servicios educativos con equidad y excelencia. Se cambia el concepto, se cambian el vocabulario de cada uno de los artículos. En el artículo 32 hablan las autoridades educativas tomarán medidas pendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho de la educación de calidad de cada individuo. Y ya en el artículo 32, para las reformas del 2019, a través del Sistema Educativo Nacional se concentran y coordinarán los esfuerzos del Estado, de los sectores social y privado para el cumplimiento de los principios y fines. El tema que nos aboca el día de hoy son todas las políticas educativas que tiene cada institución. Como nos dimos cuenta, cada institución tiene una finalidad, que es certificar la calidad, evaluar la calidad en cada institución. Y también estas políticas educativas que vienen de los organismos internacionales nos hacen pensar también, y lo vemos, ya es tangible, que influye en cómo se desarrolla la educación en nuestro país. Sin embargo, yo creo que los retos más importantes que deben de tener todas estas instituciones es tomar en cuenta la globalidad, es decir, todos los alumnos, todas sus características, todos los medios, todas las instituciones. No podemos estandarizar, a eso me refiero con verlo de manera global. No puedes estandarizar a los alumnos, no puedes estandarizar la educación. Sin embargo, es importante tomar todas las cuestiones positivas que tenemos para crearlas. Creo que uno de los grandes retos, no solo de las instituciones, sino de los docentes, de nosotros como profesores ante los grupos, es desde nuestra perspectiva darle un giro a ser alumnos críticos, pensantes y con una visión global, positiva para el futuro.